Buenas chicos, en este vídeo de aquí vamos a explicar los tipos de discontinuidades que hay, las evitables y las inevitables. Previamente vamos a explicar cuándo una función es continua y luego pasaremos a explicar cuándo es discontinua y sus tipos. Y después, para terminar, vamos a hacer un ejercicio súper completo de una función a trozos donde vamos a ver todos los tipos de discontinuidades que existen, ¿vale? Va a ser un ejercicio 3 en 1, donde va a estar todo incluido, ¿vale? El ejercicio va a ser un poquito largo, pero va a ser muy completo. Venga, comenzamos. Una función continua. ¿Cuándo una función era continua? Siempre nos decían que una función era continua cuando podíamos dibujar la función sin levantar el lápiz del papel. Entonces era continua. Vale. Ahora, si lo queremos expresar de una forma más matemática y con límites, ¿cómo realmente se expresa eso? Bueno, vale, entonces decimos que una función es continua si se verifican las tres condiciones que se van a decir a continuación. Primero, ¿qué se tiene que verificar? Que tiene que existir f de a, la imagen de a. Por ejemplo, en este punto, en esta gráfica, este va a ser el punto a, ¿vale? Subimos hacia arriba, luego la función tiene en este punto de aquí y esta es mi f de a, ¿vale? F de a. Puedo decir que existe f de a. Segundo punto que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir que tiene que existir el límite cuando x tiende a a de la función f de x, ¿vale? Si existe el límite cuando x tiende a de la función, es que existen los dos límites laterales y que son iguales. Es decir, para que se cumpla que existe el límite es el límite cuando x tiende a a por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x. Y además se tiene que cumplir una tercera condición que es que f de a sea igual al límite cuando x tiende a a de la función, ¿de acuerdo? Para que sea continua tiene que cumplir estas tres cosas: que exista la imagen de ese punto, que exista el límite, y para que exista el límite los límites laterales tienen que ser iguales, y además se tiene que cumplir que la imagen y el límite son el mismo valor, ¿vale? Venga. Funciones discontinuas, ¿vale? A mí me gusta mucho verlo con la imagen o imaginármelo, porque así lo veo más visual que no aprenderme si existe el límite, si no existe el límite, si es igual y tal. Y al final te haces un follón y no te enteras. Lo mejor es visualizarlo. Entonces pensamos, ¿cuándo es una discontinuidad evitable? Este tipo de aquí, en las que las discontinuidades evitables eran de las del punto desplazado. ¿Qué vemos en esta discontinuidad? ¿Existe la imagen del punto? Sí, porque tengo este punto de aquí, tiene aquí su f de a, ¿vale? Aquí que vemos, existe f de x sub 0, ¿vale? Pues la han llamado x sub 0, f de x sub 0. ¿Existe el límite? Sí existe el límite, porque si yo veo el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x, ¿vale? Pues ese valor de ahí, ¿vale? Que lo voy a llamar L, ¿vale? L. Y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x, cuando sube por aquí, ¿cuánto vale también? Vale también L. Luego, como es el mismo límite, digo que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Por lo tanto, puedo decir que existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Vale? Pero ahora miramos. Vale lo mismo, vale, no le hemos dado valor a esto. A L, f de L, esto va a valer, esta letra la vamos a llamar K, por ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale f de x sub 0? K. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x? L. ¿K es igual a L? No. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Que f de x sub 0 es distinto al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Por lo tanto, esta es una discontinuidad inevitable, ¿vale? Entonces, voy a borrar lo que no necesitamos por aquí y entonces podría decir
Esto por aquí lo voy a borrar y esto por aquí también. Y esto me lo voy a llevar por aquí. Entonces, yo diría que en este caso existe la imagen de x sub 0, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x, pero ¿qué pasa? Que no son iguales, que es distinto. Por lo tanto, es una discontinuidad evitable. Vale. Luego tenemos las discontinuidades, como pone aquí, no evitables o inevitables. ¿Vale? Yo utilizo más bien la palabra inevitable. No sé por qué puse ahí eso. ¿Vale? Tenemos de las de primera especie y de las de segunda especie. En este vídeo nos vamos a centrar en estas discontinuidades de aquí, ¿vale? Pero no está de más saber esta de aquí, ¿vale? ¿Cuándo es una discontinuidad de salto finito? La estamos viendo aquí. Sabemos lo que es un salto finito y un salto infinito, ¿no? Un salto finito es una cantidad finita, que podemos saber cuánto es, ¿no? Y un salto infinito es una cantidad infinita, que no podemos verla, no podemos imaginarla, ¿no? Luego, entonces, si yo observo esta gráfica de aquí, yo veo que aquí el x sub 0, si yo cojo la imagen y me la meto por aquí, ¿vale? Esto vamos a poner que esto es 1 y esto es 2. Esto es 3 y esto es 4. Vale. Luego, entonces, ¿qué estoy viendo ahí? En la función, mi función evidentemente es esta, que está aquí en rojo, ¿no? Que quede claro. ¿Qué pasa? El límite, si yo miro el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de mi función, cuando tiendo por la izquierda es que vengo por aquí, me estoy diciendo x sub 0 por aquí. ¿Cuánto vale? Vale 2. 2. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x? Si vengo por aquí, me acerco por la derecha, vale 4. Luego, ¿qué pasa? Que estos dos límites son distintos. El límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es distinto al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Es distinto. Luego, no existe el límite. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que no existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Pero además, ¿cuándo sé que es finito? Pues en este caso, como estos dos límites son números finitos, el salto es finito, porque yo sé que está saltando desde el punto 2 al punto 4, que está haciendo un salto de 2 unidades. Lo puedo contar, ¿no? Luego es un salto finito, ¿vale? Luego entonces vamos a borrar por aquí y ponemos lo que necesitemos. Es cuando no existe el límite, cuando x tiende a x sub 0 de la función. No existe el límite, pero los límites por la derecha y por la izquierda me dan un número finito, L, ¿vale? ¿Y cuándo es el salto infinito? Pues igual, cuando no existe el límite, porque veo que el límite cuando tiende por aquí, por la izquierda, se acerca por la izquierda, tiende a menos infinito. Y por aquí, cuando se acerca por la derecha, también tiende a menos infinito. Luego, entonces, puedo decir que el límite, si uno de los límites laterales da más o menos infinito, en el momento que uno de los límites laterales me dé infinito, el salto es infinito, porque yo no puedo graduar el salto que está dando, ¿vale? Y una discontinuidad es de segunda especie cuando, ¿qué vemos aquí en el dibujo? Que existe la función, tiene límite cuando se acerca por la derecha, pero no hay función cuando se acerca por la izquierda, ¿no? Luego, en el momento que no exista límite por uno de los dos límites laterales, estamos hablando de una función discontinua. Y vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a poner en práctica lo aprendido. Y vamos a hacer este ejercicio que hemos dicho que es súper completo, ¿vale? Es un poquito largo, pero seguro que nos sale. Venga, ¿esto qué es lo que vemos aquí? Pues es una función a trozos, ¿vale? Luego, si x es menor que 1, definimos la función por este valor de aquí. Si x está comprendido entre el 1 y el 3, la función viene definida por esta expresión de aquí. Y si x es mayor que 3, la función viene definida por esta expresión de aquí, ¿vale? Aquí me he empezado a hacer, sí, vale, me he hecho... Voy a subírmelo mejor esto aquí y luego me lo bajo para explicar,
Vale, vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacernos aquí la tableta. Vale. Tengo aquí mi eje de coordenadas, este es mi eje X y este es mi eje Y. Las funciones a trozos cortan los puntos 1 y en el 3. Luego aquí voy a poner, aquí va a estar mi punto 1, 2 y 3, ¿vale? Luego entonces vamos a hacer esta rayita aquí que separe y aquí otra rayita que pase por el 3 que separe. Venga, esta va a salir un poco, vamos a moverla que se quede en su sitio bien y esta también que se quede en su sitio bien. Perfecto, vale. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlas también un poquito más gruesas, que se quede mejor, que quede claro. Vale, pues ¿esto qué es? Que la función queda definida, hemos dicho, vamos a ver, para x menor que 1 es esta parte de aquí, luego entonces menor que 1 son todos estos puntos de aquí, luego aquí, esta parte de aquí, la función vendrá definida por esa expresión. Si x está entre 1 y 3, por esa expresión, luego aquí dibujaré la función vendrá definida aquí así. Y a partir, y esta función definirá los mayores que 3, ¿vale? Luego entonces, mi función, aunque no tengo por qué pintarla ahora en este ejercicio, ¿vale? Porque no me lo piden, sé que por aquí la función a lo mejor puede ser que tenga esta forma, por aquí que sea así y por aquí que sea así, ¿vale? Entonces, tomará distinto giro en distinto color. Vamos a ver a paso. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Venga, ya tenemos los puntos de corte, que son el x igual a 1 y el x igual a 3. Entonces, vamos a ver. Aquí corresponde con el punto x cuadrado menos 1 partido de x más 1. Aquí es la función 1 menos x partido de x. Aquí es la función 2x partido de x menos 5. Primero que tenemos que saber es el dominio de la función, luego el dominio de f de x. ¿Qué estamos hablando? Esta función y esta función, las tres que son funciones, ¿de qué tipo? Racionales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las funciones racionales, el dominio de esa función que era todos los reales menos los puntos que anulaban los denominadores, ¿vale? Entonces, en esos puntos, como se anulan los denominadores y la función entonces no existe, también son puntos de posibles discontinuidades que tengo que estudiar. Me voy a la primera de aquí. ¿Dónde se anula el denominador? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Donde x más 1 igual a 0. X es igual a menos 1. ¿Vale? Pues tengo que estudiar ese punto, en x igual a menos 1. ¿Dónde se anula aquí el denominador? X igual a 0. Vale, esta función se me anula en x igual a 0. Pero, ¿qué pasa? Que esta función la defino en esta parte amarilla y que está desde el punto 1 al punto 3. Luego a mí me anulará la función por aquí, pero no es de mi margen, digamos, la función puede tener esta forma y cuando llegue por aquí, aquí se anula y hace algo raro. Pero no me importa, a mí me interesa a partir del 1. Luego este punto de aquí no lo estudio, ¿vale? Este punto de aquí lo tacho. No me interesa. Y, por último, esta donde se anula en x igual a 5. Muy bien, como aquí la función a partir del 3, el 5 estará por aquí, si me interesa. En x igual a 5. Luego, entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 1 y el 5. Seguimos. ¿Qué puntos son los puntos críticos que tengo que estudiar para la discontinuidad? Pues lo que hemos dicho, vamos a poner aquí cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos serán los puntos de corte, ¿vale? Podríamos llamarlos los puntos de corte, que es donde la función se corta, que sería en el x igual a 1 y en el x igual a 3. Y luego también los puntos donde no existe donde no hay dominio. Los puntos donde no hay dominio, que son en el x igual a menos 1 y en el x igual a 5, ¿vale? Luego, en estos 4 puntos tendré que estudiarlo. Voy a borrar por aquí, que ya más o menos nos hemos hecho una idea, y lo punto. Luego tendré que estudiar para x igual a 1, para x igual
Vamos a ordenarlo. Venga, quede mejor. Para x igual a menos 1, para x igual a 1, para x igual a 3 y para x igual a 5. ¿Vale? Esos son los puntos. Voy a borrar también por aquí. Y mira, en esta página de aquí voy a poner luego las soluciones, porque vamos a ir borrando. X igual a menos 1 para poner al lado el tipo de discontinuidad. En x igual a 1, en x igual a 3 y en x igual a 5. Empezamos por el x igual a menos 1. Venga, vamos a borrar. Pues voy a estudiar primero la continuidad en aquí, en el x igual a menos 1. Vamos a ver. Como es un punto de no dominio, porque el x igual a menos 1 es de los que anula el denominador, como es un punto de no dominio, evidentemente no existe f de menos 1. ¿Vale? Pues porque no pertenece al dominio. Vamos a ponerlo aquí por si hay duda. Porque no pertenece al dominio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Tenemos que ver si existe el límite, ¿vale? En los puntos de no dominio no suelo calcular el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Suelo hacerlo conjunto, en otros casos no, ya veremos. Pero vamos a intentarlo hacerlo así, ¿vale? Entonces calculo el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. ¿De qué función? De la primera, ¿no? Entonces sería límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 partido de x más 1. Y sustituimos la x por menos 1, ¿no? Entonces sería menos 1 al cuadrado menos 1 menos 1 más 1. ¿Y esto qué es? 1 menos 1, 0 y 0. ¡Ah! Me da una indeterminación del tipo 0 partido de 0, ¿no? Pero esto no se queda así, yo no puedo dejar la indeterminación, algo indeterminado, ¿no? Lo tengo que resolver, ¿no? ¿Cómo se resuelve la indeterminación del tipo 0 partido de 0? Racionalizando, ¿verdad? Bueno, perdón, racionalizando no, factorizando. Tenemos que descomponer en factores primos. Vamos, luego pondríamos factores primos no, en producto de factores. Límite, cuando x tiende a menos 1, yo puedo expresar esto de aquí, que es una identidad notable, ¿no? Esto es una diferencia de cuadrados. Luego puedo expresarlo como suma por diferencia. Es lo mismo que si pongo x más 1 por x menos 1 partido de x más 1. Ya lo he expresado de distintas formas. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplificar este x más 1 con este x más 1. Luego me ha quedado que esto es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1. ¿Vale? Que no nos dé pereza poner todo el rato el límite. Tenemos que ponerlo por mucha pereza que nos dé. Un igual, límite de lo que sea. Igual, límite de lo que sea. Igual, límite de lo que sea. ¿Vale? Si sustituyo ahora aquí por el menos 1, que tengo menos 1, menos 1, menos 2. Luego el límite de esto vale menos 2. ¿Vale? Espérate, voy a ponerlo aquí, que digo menos 2 y luego escribo lo que yo quiero. Menos 2. Luego el límite cuando x tiende a menos 1 es menos 2. Luego entonces vamos a pensar con los dibujitos. No existe la función y el límite vale menos 2, ¿vale? Pues entonces estamos hablando de una discontinuidad evitable, ¿no? Venimos por aquí y son de este tipo de aquí. Es una discontinuidad evitable. Por lo tanto, como podemos decir que existe el límite cuando x tiende a menos 1 de la función, tanto si tiende por la izquierda como por la derecha, me va a dar el mismo valor. Luego, como existe el límite, pero es distinto al valor de la imagen en menos 1 porque no existe, estamos hablando de una discontinuidad evitable, ¿vale? Estamos hablando de una discontinuidad evitable, ¿vale? Pues lo apuntamos por aquí. X igual a menos 1. Aquí una discontinuidad evitable. ¿Vale? Venga. El siguiente punto, ¿cuánto sería? Para x igual a 1. Venga, borramos por aquí. Y vamos a ver para x igual a 1.
En este caso, en el valor de x igual a 1, como es un punto de donde corta, donde cambia a trozos, ¿vale? Pues sí tenemos que calcular la imagen en f de 1. F de 1, pues donde aquí, donde es menor o igual que 1, cojo esta de aquí donde está el menor, cojo esta función y sustituyo aquí por 1. Entonces diría 1 al cuadrado menos 1 partido de 1 más 1. 1 menos 1, 2, 0 partido de 2 y esto da 0, ¿vale? Imagino que todo esto lo recordamos todo el mundo, ¿no? Por si acaso, 0 partido de cualquier número me da 0. Y un número partido de 0, no, ¿leéis? No se puede calcular. Esto me dará más o menos infinito, ¿vale? De truquillo para lo que todavía nos liemos. El 0 por delante, 0 entre un número va a haber 0, pero si es un número partido de 0, no se puede, no, ¿vale? Más o menos infinito. Bueno, sigamos. Ahora, ya hemos calculado f de 1, por lo tanto podemos decir que existe f de 1, ¿vale? Ahora, como si es un punto de discontinuidad, un punto de corte de la gráfica, aquí sí tenemos que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. El límite por la izquierda estará definido por esta y el límite por la derecha por esta gráfica de aquí, por esa función. Luego decimos, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x será igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado menos 1 partido de x más 1. Sustituyo aquí la x por 1, sería por lo mismo 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, 1 más 1, 2, 0 partido de 2, 0. Luego me da 0. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función, de 1 menos x partido de x. Sustituyo por 1, tendría 1 menos 1, 0 partido de 1, 0 partido de 1, 0. ¿Vale? Luego, entonces, ¿qué pasa aquí? Los dos límites son iguales. Podría decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Por lo tanto, de aquí que digo que existe el límite de f de x cuando x tiende a 1. Entonces, si encima existe el límite y el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a f de 1, porque todo me ha dado 0, ¿no? Aquí me ha dado 0, 0 y 0. ¿Qué pasa? Que esta función no es discontinua. En x igual a 1 no hay discontinuidad. X igual a 1 sería una función continua, ¿vale? Luego vamos a apuntarla aquí. Luego en x igual a 1 vamos a poner que no es discontinua. Es una función continua. Ya está. Tampoco he vuelto a escribir lo mismo con otras palabras, ¿vale? Venga. Siguiente punto, x igual a 3. Venga, pues vamos a hacer para ahora, para x igual a 3. Pongamos por aquí x. Pues comenzamos. Primero hacemos f de 3. F de 3, aquí donde está la x, menor o igual que 3. Luego sustituyo en esta función de aquí. Entonces f3 diría 1 menos 3 partido de 3 menos 2 tercios. Luego entonces podríamos decir que existe f de 3. Ahora calculo el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha, los límites laterales. Luego el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, tendría que coger la segunda, 1 menos x, perdón, ¿ves? Ya estaba yo adelantándome. Tenemos que poner el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1 menos x partido de x. Sustituimos por el 3 y diríamos 1 menos 3 partido de 3, es decir, menos 2 tercios. Luego pongo menos 2 tercios. Y ahora calculo el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Y sería el límite cuando x tiende a 3 por la derecha
de la de abajo 2x partido de x menos 5. Sustituyo por 3, sería 2 por 3, que me da 6, partido de 3 menos 5, que es menos 2. 6 entre menos 2, menos 3, ¿no? Luego este límite vale menos 3. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué estamos viendo ahí que ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es distinto al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Por lo tanto, si no existe el límite, es claro que aquí existe una discontinuidad. ¿Pero de qué tipo? Puede ser de salto finito o de salto infinito. Pero vamos a ver, ¿qué nos ha dado aquí? Dos números conocidos. Luego estamos hablando de una discontinuidad de salto finito. Por lo tanto, lo vemos por aquí. En x igual a c, vamos a poner que hay una discontinuidad inevitable de salto finito. Y por último, vamos con el x igual a 5. Borramos por aquí otra vez. Y ponemos x igual a 5. Empezamos como siempre. Tendríamos que calcular f de 5. Pero ¿qué pasa? Que f de 5 no existe, ¿no? No existe. Pondremos no existe f de 5. ¿Por qué? Porque era un punto de los de donde nos anulaba el denominador, ¿vale? Ahora, ¿qué tendríamos que calcular? El límite cuando x tiende a 5 de la función. Entonces sería el límite cuando x tiende a 5 de, como es tiende a 5, sería para los mayores de 3. Coger esta de aquí, de 2x partido de x menos 5, ¿vale? Sustituyo, sería 2 por 5, 10, partido de 5 menos 5, 0. ¿Y qué pasa? 10 entre 0 nos da infinito. ¿Pero infinito qué? ¿Más infinito o menos infinito? Cuando nos da este caso, tenemos que entonces concretar y calcular los límites laterales. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de 2x partido de x menos 5 y ahora el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de 2x partido de x menos 5. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sustituyo por 5, arriba me da 2 por 5, 10. Y abajo, 5 menos 5, 0. ¿Pero ese 0 qué es? ¿Positivo o negativo? Vamos a pensar que si yo tengo aquí el 5 y yo me acerco por la izquierda, me acerco por la izquierda mucho. Me acerco al 5 y no llego a tocarlo. Llegaré al 4,99999, ¿vale? Pero no llego al 5. Luego el número que yo estoy poniendo aquí es un número un poquito más pequeño que 5, ¿vale? Si es un número más pequeño que 5 y le resto 5, me dará un 0 negativo, ¿no? Si no vamos a pensar, no vamos a poner 4,9. El 4, todo esto es 9. Vamos a 4,9. Si yo hago 4,9 menos 5, que me da menos 0,1, ¿vale? Luego eso es un 0 negativo. Luego un número positivo entre un 0 negativo me da un menos infinito. Y si me voy abajo, sustituyo 2 por 5, 10. Y aquí abajo sería lo mismo. 5 menos 5, 0. ¿Pero positivo o negativo? Si me acerco ahora por la derecha, me aproximo al 5 mucho, pero no es el 5, luego será el 5,0 algo, o el 5,1. Luego, entonces, si un número más grande le resto uno más pequeño, me sobrará. Luego esto será un 0 positivo. Un 0 positivo. Luego esto me dará más infinito. Luego, ¿a qué he llegado? Que los límites laterales son diferentes. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 5 de f de x. No existe el límite, pero los límites que decíamos, que tienden a infinito. En el momento que uno de los límites tendía a infinito, ¿qué tipo de discontinuidad era? ¿Nos acordamos? Sí, ¿verdad? Venga, estupendo. Sería una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Venga, pues vamos a ponerlo por aquí.
discontinuidad inevitable de salto infinito. Bueno, pues ya hemos terminado el ejercicio y aquí ya tendremos todas las soluciones, que es lo que nos pedían, ¿vale? El ejercicio, ya te digo, lo hemos visto todo. Hemos visto desde una función de una parte que hemos estudiado, que es una función continua, y luego los otros tipos de discontinuidades. Que nos quede claro que teníamos que ver que cuando la función era, no estudiamos los puntos que no pertenecen al dominio de la función, teníamos que estudiar el límite solo hacia el punto de la función. Y si me da algo, un número diferente, si me da del tipo de una constante partido de un cero, algo que me va a dar infinito, tengo que hacer, como en este caso, estudiar el límite por la izquierda y el límite por la derecha, los límites laterales. Si eran los puntos de ruptura, por ejemplo el 1 y el 3, ahí directamente sí tengo que calcular los límites laterales y compararlos, ¿vale? Bueno, pues chicos, espero que os haya quedado claro, que me pongáis algún comentario, a ver cómo os ha salido y espero que os haya servido de ayuda. Pues muchísimas gracias y lo que siempre digo, echarme un cablecito, suscribiros, daros un poquito a like, compartir, que me ayudáis, ¿vale chicos?